Sin mayores preámbulos, concedemos el uso de la palabra a nuestro moderador, nuestro colega José Paino. Buenas tardes con todos. Gracias, señora presidenta de la Unión, señora presidenta de la Unión Internacional, señores miembros de la Academia Americana, señores autoridades, señor decano del Colegio de Notarios, presidente de la Junta. Mi agradecimiento por haber sido considerado como moderador en este interesante panel. Y sin más preámbulo, porque el tiempo está corriendo, solamente unas breves reflexiones antes de empezar y darle a cada uno los minutos que les corresponden. Yo soy en particular interesado en estos temas tecnológicos en el Perú desde el año 2000, en que se dio la primera ley de firmas y certificados digitales. Posteriormente, en el año 2008, 8 años después, se promulgó la ley de notariado vigente, que incorporó bastantes disposiciones relativas a la certificación digital y a los temas tecnológicos. Lo que ha pasado en el Perú es que del 2008 en adelante no ha habido mayor incorporación de normas en materia de tecnología, digitalización, como queramos llamarlo, y yo considero que este tipo de eventos nos ayuda para empezar a ver lo que está pasando afuera, empezar a discutir entre nosotros estos temas y empezar a evaluar qué tan de acuerdo estamos en los cambios. Porque, para empezar, según conversaba con el doctor Almeida, en el caso concreto de las mujeres notarias, hay una gran mayoría que está a favor de los cambios tecnológicos. Y eso es un motivo de orgullo, de agrado para todos nosotros, porque efectivamente ustedes van a ser el motor de estos cambios. Yo considero que la realidad nos está llevando, desde la época de la pandemia, a imponer estos cambios tecnológicos con la debida prudencia, con el debido cuidado, cuidando la seguridad jurídica, que es antes que nada nuestra principal valor. Pero sí, tenemos que entender que el entorno físico y el digital pueden convivir, que el papel y la tecnología pueden convivir y que una no es ajena a la otra. Entonces, con estas primeras palabras, quiero simplemente empezar con el orden que está establecido para darle los minutos correspondientes. Muchísimas gracias, doctor Paino. Muchísimas gracias a todos los participantes y gracias por la espera. Tenemos, por favor, ingeniero Gerardo, si tuviera la gentileza de proyectar las preguntas para el panel 2. Y comentarles que anteladamente ya trabajaron nuestras panelistas nacionales e internacionales en los temas propuestos. Tenemos las siguientes preguntas. Pregunta 1. En su país, ¿cuál es el grado de avance en la utilización de tecnología en general dentro de la sociedad? Acceso a Internet, celulares, ordenadores, redes sociales, bancas digitales, etc. Pregunta número 2. Dentro del escenario descrito, ¿qué rol juega el notario en su país? ¿Se ha desarrollado en la implementación de herramientas digitales? ¿En qué contexto? Comunicación, información, vinculación con el Estado en todas sus dimensiones y con organismos vinculados al ejercicio de la función pública notarial, catastro, registros, etc. Pregunta número 3. ¿Con qué herramientas tecnológicas cuenta su notariado nacional para hacer más eficiente y eficaz el ejercicio de la función pública notarial? Y pregunta número 4. Se afirma que el futuro es hoy. En caso de que su notariado tuviese que dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia la utilización de nuevas herramientas tecnológicas en el ejercicio funcional, ¿cuáles les parecerían las más apropiadas? Pregunta número 5. ¿Considera que las notarías y aún los notarios de su país están interesados en los temas tecnológicos si su utilización fuera considerada obligatoria? ¿Considera que se está preparado para ello? ¿Cuáles serían las flaquezas y fortalezas frente a este fenómeno? ¿Considera que las notarías de su país, en tanto esta es una convocatoria de notarias junto con notarios, están preparados para avanzar? Si contesta por la negativa, ¿cuál sería el diagnóstico y cuáles las soluciones? Si responde afirmativamente, ¿cuáles serían
las modificaciones legislativas que propondría como producto de los cambios derivados de la tecnología, como por ejemplo jurisdicción territorial, en Internet, comparecencia notarial en línea, certificaciones de firmas digitales, certificaciones de actos o hechos jurídicos en línea, desmaterialización de libros de acta y registros notariales, entre otros tantos. Y la última pregunta, desde otro punto de vista, desde el ámbito de los usuarios o requirentes del ejercicio de la función pública notarial, ¿cómo piensa usted que las notarías y aún los notarios de su país pueden colaborar para cerrar la brecha digital y generar igualdad de oportunidades a los efectos de resolver las necesidades de los y las vulnerables tecnológicos y su acceso al servicio notarial como un derecho humano que es? Adelante, señor moderador. Gracias. Bien, empezamos entonces con la primera panelista. Empezamos por acá, doctora. ¿Sí? La doctora Alejandra Calderón Flores tiene el uso de la palabra. Muchas gracias y de antemano muchas gracias al presidente del Colegio de Notarios de Lima y a mi amiga, mi querida Luna Terrazas, por esta invitación a participar en este panel. Pues muy buenas tardes a todos. La primera pregunta es acerca del grado de avance de las tecnologías en México, y es el acceso a Internet en México se acerca a tener casi el 80% conectado a Internet. ¿Sí? Al corte del año 2022 se registraron 93.1 millones de usuarios de Internet. Cerca del 95% de los internautas se conectan desde un smartphone y la media de tiempo destinado a la conexión web fue de 4.5 horas al día. O sea que prácticamente la mayoría del país está conectada a Internet. El uso de celular del total de la población, o sea, es el 96.5%, dispone de un teléfono móvil en el periodo comprendido entre enero de 2022 a enero de 2023. El Internet en celulares hacia el año 2023 habría en México un mercado con 16 millones de personas utilizando un servicio móvil de telefonía e Internet a través de la tecnología de quinta generación, 5G lo llamamos. Y las redes sociales, pues hay 94 millones de usuarios que disponen de Instagram, Facebook, WhatsApp, todo tipo de redes sociales. Las bancas digitales, la población de 30 a 39 años fue la que hizo un mayor uso de la banca móvil con el 37.8% del total de ese rango de edad y con acceso a Internet en móvil en 2023. En cambio, en edades de 50 a 59 años el porcentaje fue del 25.3% hasta el 22 de mayo de 2023. Todas las notarias de México sí usamos Internet. Hacemos consultas vía WhatsApp, enviamos proyectos de escrituras, recibimos y enviamos documentos de imágenes por esta vía. Definitivamente, o sea, hablando de la tercera pregunta, la parte tecnológica en el notariado nacional se divide en dos partes. La primera rama es acerca de la capacitación. El Colegio Nacional del Notariado Mexicano cuenta con dos plataformas, ¿sí? La primera tiene su propia plataforma, el Colegio Nacional, en la cual llegamos a más de 3,000 notarios conectados al mismo tiempo, que se llama vía streaming. Entonces, pues sí, y esto no está desde un inicio, sino que ya tiene bastantes años que nosotros nos conectamos para las conferencias. Hay una plataforma dentro de la página web del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que es el intranet, y es ahí donde nos conectamos en cursos de actualización. También obviamente los tenemos vía presencial, pero también los tenemos vía virtual, y pues ahí también en esa página web nosotros estamos informados de los boletines, de los cursos, de las ponencias, etcétera. Y hay otra segunda rama en que se divide toda esta tecnología dentro del notariado mexicano. Sí, la rama 2 se llama de operación. Tenemos lo que es el biométrico, que se utiliza
para evitar la suplantación de personas. Nosotros allá contamos con una credencial, que es la credencial oficial, ¿verdad? Aparte del pasaporte, aparte de la licencia de conducir, tenemos la identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Entonces ahí viene la fotografía, la CURP y todas los demás, y la tenemos que cotejar en el biométrico para evitar también, o sea, suplantación de personas, falsificaciones, etcétera. Y también tenemos el sello digital notarial. Hay una plataforma dentro del Colegio Nacional del Notariado en donde a través de un código QR es donde nosotros establecemos lo que es el cotejo de documentos para así evitar las falsificaciones. Eso se pone en el papel testimonio, en el papel seguridad, se adhiere y se sube a una plataforma para el cotejo de documentos. Y ya se me está acabando el tiempo, pero obviamente, pues sí consideramos en México que los notarios, pues sí estamos muy interesados en los avances tecnológicos y de hecho ya estamos viendo lo del tema del protocolo digital. Sí, ya estamos en plática, ya se autorizó la revisión por parte del gobierno. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Es el turno bueno, de la doctora Laura Olivia Acuño Murillo desde México. Sí, buenos días, buenas tardes. Solamente decirles que traigo un corazón sumamente mexicano y agradecido con Dios, con la dirigente del Colegio Nacional, con el presidente de esta comisión, por pues verdaderamente permitirme, aceptarme y tener el privilegio de pisar este maravilloso país, de conocer a cada uno de ustedes y de estrechar lazos mexicanos. Verdaderamente me siento, es enriquecedor y enriquece al alma estar al lado de distinguidas personalidades con una gran trayectoria en conocimiento académico. Verdaderamente me siento muy halagada. En relación a la pregunta número 1, perdón, ahora sí que la número 2, me preparé en todo junto con... Pero bueno, en la legislación en México tenemos una legislación con un sistema dual que se refiere al entorno federal y al entorno local. En nuestra actuación en materia federal, para efectos federales, actuamos digitalmente, sí o sí. Digitalmente estamos al 100% trabajando con estos sistemas que a la par, al mismo tiempo que otorgamos el instrumento público, nos coadyuvan para que a través de estas plataformas, pues el otorgamiento sea para el usuario más expedito, más eficaz. Tenemos plataformas como es el SIGER, el Declaranot, el RENAP, el RENAT, que son los avisos de poderes, el RENAP, que inscribimos y damos aviso de manera inmediata en cuanto otorgamos un testamento público abierto, de tal suerte que estas plataformas, si lo decimos así, nos ayudan de una manera a eficientizar el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? A satisfacción del usuario. En ese sentido, quiero decir que en el entorno federal sí contamos con una infraestructura federal de tal suerte que la plataforma electrónica que rige sí funciona y la plataforma electrónica sí funciona y ayuda en lo que respecta a las leyes federales. Pero en materia local, la mayoría de los estados cuenta con esta actuación electrónica, con este entorno electrónico, pero se está trabajando aún, es una minoría de estados con los que se está trabajando en este proceso de modernización. Cabe destacar lo que acaba de mencionar Alejandra, que atinadamente y destacar la labor que ha desarrollado el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, una plataforma estupenda que es la de la identificación de las credenciales, sí, la identificación de las credenciales que es para poder corroborar las identificaciones, los datos biométricos que nos permiten corroborarlos con la base de datos del Instituto Nacional Electoral, que es el que expide la credencial de elector.
de tal suerte que es una infraestructura del notariado que nos permite a nosotros asegurarnos de la identidad de los otorgantes. Pues verdaderamente, como también mencionaba Alejandra, estamos con el desarrollo, la innovación de la plataforma del sello digital, que es un mecanismo electrónico de seguridad. Pues solamente corroborar que los grandes avances y que el notariado mexicano constantemente pues está preocupado y verdaderamente ocupado, como también es en instituir y dar un avance con el interés de crear y desarrollar el protocolo electrónico, que si bien es cierto no va a sustituir al protocolo tradicional, resultaría una herramienta sumamente eficaz, que verdaderamente pues aplaudible que se esté trabajando y preocupados por alcanzar ese gran objetivo, ¿no? Que verdaderamente redundará para bien en el beneficio del notariado mexicano y bueno, queremos alcanzar, para eso son los países que lo han logrado, ser nuestros modelos, y estamos en esa búsqueda, ¿no? Y en ese interés de estudiar y prepararse, y nosotros verdaderamente, pues como notarias, sería una herramienta sumamente eficaz. Por último, ¿de qué manera nosotros el notariado trabajamos? ¿De qué sentido estamos con la ciudadanía, con el usuario? Todos los estados, los 32 estados de la República Mexicana, hacemos jornadas a través de nuestros colegios estatales. Nuestros dirigentes estatales nos invitan a hacer jornadas con la clase vulnerable. Nos acercamos, platicamos, brindamos el servicio y estamos siempre dispuestos a apoyar sin cobro alguno, de manera gratuita, de tal suerte que pues en ese sentido somos empáticos de llevarles toda nuestra información, nuestro trabajo con esa gente, con toda la gente. Pues honor, gracias. La empatía, muchas gracias, Laura, efectivamente. Es el turno de nuestra representante del Perú, la doctora Marisol Pérez Tello. Muchas gracias. Primero agradecer la oportunidad, por supuesto felicitar la organización. Nosotros nos hemos dividido las respuestas, los 3 representantes de Perú, así que yo voy a ir por la quinta y por la sexta, que se refiere específicamente al acceso. Hay algunas preguntas que voy a responder rápidamente. ¿Estamos preparados para que la norma o el uso sea obligatorio? Como país no estamos preparados. Como notarios, sí, y el gremio es nuestra fortaleza. Eso tiene que ver con la brecha digital, no solamente en Lima, sino también, sobre todo, en las zonas rurales. Y los datos son terribles, ¿no? 84.1 en Limos Internet, 46.8 en áreas rurales. Una norma obligatoria sería absurda, salvo que se consideraran las excepciones, y eso puede generar una distorsión. Las flaquezas y las fortalezas frente a esto tienen que ver, obviamente, con la brecha digital, tienen que ver con el miedo a enfrentar la tecnología, pero eso es irremediable, y el pasado como ancla, ¿no? O sea, pensar que no nos va a llegar, que vamos a poder vivir siempre atrás, eso no se puede. Y la fortaleza en realidad ya de nuestro gremio es nuestra unidad, la existencia del gremio, que supone solidaridad, dar la mano, ayudar y enseñar, que finalmente es lo que corresponde, y la velocidad del cambio. O sea, si antes uno creía que podía terminar su función y no le iba a llegar, evidentemente, o nosotros estamos adelante o nos arrasan. La otra pregunta que me pareció fundamental tiene que ver con el diagnóstico y las soluciones. El diagnóstico tiene que ver con la realidad nacional. Nuestro país es muy complejo, tenemos 6 regiones que no superan el 80% del uso de Internet, y sobre ese 80% la diferencia de la brecha es mayor. La brecha en el Perú es una brecha de acceso, una brecha de uso y una brecha de calidad. De acceso por la accesibilidad que tienes al Internet, simplemente no existe, porque hay lugares donde no hay luz y no hay agua. Bueno, pensemos en la brecha digital. La brecha de uso tiene que ver con las competencias digitales que se solucionan porque todos podemos aprender en la medida en que queramos hacerlo. Y la brecha de calidad, es que a veces donde hay es muy lento, todas acá sufrimos que se cayó RENIE, que se cayó SUNAR, y sufren más los que tienen mayores problemas de base. Entonces, si a eso le sumamos la falta de conocimiento en el tema, entonces la cosa se complica mucho más y el servicio pierde calidad, pierde capacidad de supervisión, pero está
y llegó para quedarse, así que necesitamos empujarlo, estando listos para cuando tengamos en nuestra región mejor acceso, mejor calidad y no esperar a que llegue para recién aprender. Esto impacta en la productividad y eso, por supuesto, en el crecimiento económico. Y si no nos damos cuenta que el país depende de eso, no vamos a empujar el cierre de la brecha digital. La brecha digital está íntimamente relacionada con la brecha de pobreza y también con las dificultades geográficas que tiene nuestro país. Es hermoso, pero súper complicado. Entonces, tenemos que procurar que esa brecha digital se cierre, porque si se cierra la brecha digital, puede impactar en que se cierre la brecha de educación mucho más rápido, y al cerrarse la brecha de educación, los países cambian en sus aulas, en los espacios de formación. Entonces, eso es la gran tarea que tenemos pendiente. El diagnóstico y las soluciones los he ido dando con las cifras. Si 6 regiones no superan el 80%, hay que trabajar para que esas superen el 80%. Eso depende del Estado, pero también de una demanda de parte de nosotros, los usuarios, que damos fe en su representación, y de los usuarios de este servicio, y eso impacta en todo. Acceso a banca por internet, acceso a estudios por internet. En Loreto no puedes hacer una carrera a distancia porque se te cae el sistema. Entonces, esas cosas en realidad agudizan la brecha de desigualdad en nuestro país, que es nuestro principal problema, sumado a la incapacidad del Estado. Y eso, por supuesto, pone el reto mucho más difícil. En el tema de las soluciones pasan por empujar esa brecha digital, cerrar esa brecha digital, y las medidas legislativas tienen que ver con el tiempo, ¿no? Como la norma peruana establece la obligatoriedad en el uso, por ejemplo, del biométrico en las zonas donde se tiene acceso. Pero eso genera que a donde no se tiene acceso, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico aprovechen esas falencias para ir a hacer las transferencias ahí y luego metan al sistema ese dinero que es ilegal. 85% de informalidad se sostiene, por lo menos en un 50%, en una economía ilegal, que utiliza esas deficiencias del Estado para poder nosotros, las víctimas de esa brecha, terminar envueltos en líos y en investigaciones que nos comprometen. Todo se puede hacer por internet, no hay que tener miedo a que eso impacte en la competencia. Yo creo que llegó para quedarse el blockchain, la identificación virtual, la posibilidad de constatar una firma de manera virtual. Eso va a cambiar la vida de los usuarios, eso va a cerrar la brecha y el acceso a derechos. Si no somos capaces de entenderlo y pensamos solamente en lo que menos vamos a facturar, estamos dudando de nuestras capacidades. Y yo no creo que acá tengamos esos miedos. Lo que hay que hacer es garantizar quién es el que manda dónde va, y eso lo decide el usuario. Trabajemos en eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada colega Marisol. Es el turno de la presidenta del Notariado Boliviano, nuestra colega Roxana Ríos Martínez. Gracias. Antes que me corra el tiempo, por favor, antes que me compute el término, quiero agradecer profundamente al Colegio de Lima por esta invitación, a sus organizadoras, a Dunia, fundamentalmente a nuestra presidenta de la Unión Internacional, sigue siendo para nosotros nuestra presidenta. Y además quiero poner a conocimiento que me honran con su compañía en esta ocasión, la primera mujer presidenta de Bolivia, la doctora Reina Lozada, y también la primera presidenta de la Asociación Nacional de Notarios, la doctora Luz Ubrinovic de La Paz. Ambas están acá en este escenario. Quiero agradecerlas por estar presentes en este día. Bueno, dicho eso, ya nos pasamos a materia. En cuanto a la primera pregunta, pues en Bolivia la tecnología llegó producto de la globalización, como en todo lado, y el gobierno se ha preocupado y ha emitido la Ley de Gobierno Electrónico y la aplicación informática a partir del año 2011. A partir de eso ha habido normas que han permitido que la sociedad cuente con implementación tecnológica. Estamos con toda la vigencia de aplicación de redes sociales, banca por internet, etcétera, etcétera. En cuanto se refiere a la función notarial, sí es un requisito indispensable para los notarios el uso del internet. ¿Por qué? Porque trabajamos en una plataforma informática notarial y estamos enlazados la totalidad de los notarios de fe pública en Bolivia desde agosto de esta gestión, todos los notarios. Esta plataforma denominada Simplu nos permite a los notarios de fe pública trabajar de la siguiente manera. Primero, trabajamos en interoperabilidad con el Servicio de Identificación Nacional de Bolivia, que nos permite identificar en línea al ciudadano que porta una cédula de identidad para verificar esa identidad.
Nos permite elaborar el documento con esta herramienta y finalmente desarrollarlo e imprimirlo este documento, y nuestra matriz protocolar es en físico. Pero el testimonio notarial emitimos con firma digital y firma hológrafa al mismo tiempo para la circulación nacional. Tenemos nuestro archivo, por tanto, protocolar en papel como siempre, pero también tenemos el archivo documental ya de los testimonios digitales, ambos en custodia única y exclusiva del notario de fe pública, como debe ser. Respecto a la interoperabilidad, estamos trabajando y desarrollando para que no solamente interoperemos con el registro de la identidad, sino con el registro de derechos reales, que es el registro de la propiedad, para poder ingresar en línea a este registro. Ya interoperamos con el servicio del CEPRES, que es el registro de la empresa, y podemos en línea verificar los datos de las empresas. Es importante los cambios cuantitativos y cualitativos que hemos tenido en el sector notarial en Bolivia desde la gestión pasada. ¿Por qué? Porque la ley del notariado nos dice que uno de los fines que tiene la ley del notariado es garantizar la implementación tecnológica. Tenemos grandes retos, como es la capacitación. Tenemos grandes retos, como en provincias, que tenemos una señal inestable en algunos distritos por las zonas geográficas, no porque no existe internet. Eso permite limitar de alguna manera el servicio notarial, pero han visto mecanismos para que tanto el notario como el usuario siempre esté pendiente a la prestación del servicio notarial. Respecto a qué otras medidas tomamos los notarios de fe pública, pues todas las que estén en nuestro alcance. Tenemos una plataforma denominada Notaría Segura, donde el ciudadano de a pie puede verificar si realmente a la oficina donde ha ingresado es una notaría oficial. Y usted puede ver, ingresando al despacho desde su celular, si ustedes pueden ver, ingresan a Notaría Segura de Bolivia y aparece la imagen del despacho notarial y la fotografía del notario. Y usted está segura que ha ingresado a una notaría segura. Es más, en esta aplicación usted puede poner la notaría más cercana de la ubicación donde está y le va a dar el parámetro de dónde está ubicada la notaría más cercana, y la aplicación le va a llevar dónde es la notaría. Por tanto, estamos de alguna manera implementando más temas. Quisiéramos tener un biométrico también, porque no solamente es identificar al ciudadano a través de su sistema de base de datos. Tenemos grandes retos, fundamentalmente en lo que es la innovación tecnológica, tomando de enseñanza lo que la doctora Cristina siempre nos ha dicho: hay que innovar sin perder la esencia. Estamos en una época en la que ha llegado la tecnología para quedarse, y el notario no puede quedarse en el papel. Las herramientas tecnológicas son eso, son una herramienta. La fe pública siempre la va a dar el notario, y el notario donde esté, sea en papel físico o sea en la firma digital, quien va a dar la fe es el notario, y la herramienta digital se va a constituir simplemente en eso, en una herramienta. No tenemos que tener miedo para empezar a digitalizar nuestros documentos y estar de vanguardia con la tecnología en el sector notarial, no solo en Bolivia, sino en el mundo, fundamentalmente salvando lo que es innovar sin perder la esencia, como dice nuestra querida Cristina. Efectivamente, innovar sin perder la esencia. Muchas gracias. Y es el turno de nuestro colega notario de Huaraz, Víctor Hugo Estacio Chan. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, para ser honesto, cuando nos dijeron que teníamos 5 minutos, tuve la primera ocasión quizás de usar el ChatGPT para todo lo que había preparado, reducirlo a esos 5 minutos. Y es que el ChatGPT, como inteligencia artificial, que es el tema inicial de este panel, nos trae al notariado peruano, que ya viene utilizando herramientas tecnológicas, justamente, por un lado, el tema de la investigación y conocer un poco nuestra realidad, no solamente de las zonas de costa, sino también al interior del país, y por otro lado, el tema de la política institucional. Entonces, acá quizás compartimos una experiencia
básicamente, creo que en varios países, más que todo en Latinoamérica, tenemos gobiernos que siempre tratan de atentar un poco el notariado con uno de muchos temas. Uno principal que estamos tocando en los últimos años, en el caso del Perú, son las plazas notariales. Los gobiernos tratan de incrementar las plazas sin ningún tipo de sustento técnico. Y justamente el avance y el proyecto por parte del notariado peruano a través de la Junta de Cánones, los colegios notarios del Perú, con propuestas sobre la aplicación de la tecnología, nos ha permitido variar un poco la idea que tiene, en este caso, pues nuestros representantes políticos en lo que vendría a ser la función notarial. En relación al primer tema, creo que es importante compartir algunas estadísticas de cómo es el grado de avance de la utilización de la tecnología en el caso del Perú. Tenemos más o menos, según la estadística de las tecnologías de información y comunicación en hogares, del primer trimestre de este año, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística e Información, que un 74% de la población del Perú, aproximadamente 34 millones, utiliza Internet. De este porcentaje, tenemos que un 30% se utiliza en zonas rurales, que es gran parte también de lo que podemos nosotros encontrar dentro de este grupo de vulnerabilidad digital que es bueno conocer. De este 74%, 91% utiliza celular. Es decir, si queremos nosotros implementar algún aplicativo tecnológico para el ejercicio de la función notarial, hay que tomar en cuenta esta realidad de la población, el uso de celulares, porque no es lo mismo ingresar a un sistema digital a través del celular que, por ejemplo, con una PC, ¿no? Justamente se comentaba ayer el caso de las cookies. Por ejemplo, cuando uno utiliza un teléfono iPhone, el mismo sistema aplicativo justamente elimina las inseguridades, pero si uno una PC, esto obviamente no se presenta. Por otro lado, hay que considerar también que como política pública, justamente la escribana Burgueño ayer nos hablaba sobre la necesidad de las políticas públicas. El Perú, a inicios de este mes de septiembre, ha aprobado en segunda legislatura a través del Congreso de la República una reforma constitucional que nos permite tener ya en la Constitución como una norma positiva el derecho al Internet. Entonces, este derecho al Internet es un elemento importante porque justamente como política pública obliga al Ministerio de Transporte y Comunicaciones poder verificar justamente esta realidad. Y desde el punto de vista notarial, nos explicaba particularmente nuestra escribana, la profesora Salierno, el día de ayer, que el acceso al servicio notarial es un fundamental. Y como derecho fundamental, justamente tenemos que analizar dentro de estos aplicativos que se viene trabajando el tema de los vulnerables digitales en una sociedad altamente caracterizada por la informalidad. Y esta informalidad se presenta en el día a día también en la parte digital. Por ejemplo, yo que vengo de una zona de provincia y ya hace buen tiempo tengo la figura de los testimonios digitales. Testimonios digitales que en la capital se usa mucho. Pero sin embargo, cuando uno utiliza ese avance de la tecnología y la fe pública a través de un testimonio digital, es muy común que las personas lleguen a la oficina y pidan imprimir el testimonio digital en una hoja membretada, porque no le considera tenga validez. Y hay también que considerar justamente esa cosmovisión por parte de nuestra población, que es muy diferente en un país tan pluricultural como el caso del Perú. En el caso del Perú, además, trabajamos ya hace más de 2 años un sistema notarial, que es el SISNOT, que nos permite tener una base centralizada para poder responder con unas obligaciones internacionales, básicamente con el tema de la unidad de inteligencia financiera. Y para ir finalizando, tenemos también que verificar pues, algunas problemáticas y algunas coordinaciones interinstitucionales con los proveedores de nuestro servicio, por ejemplo, con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la SUNAR, porque últimamente también existen problemas de caída de sistema y esto obviamente va a generar que el servicio, mediante la tecnología, no se puede desarrollar de manera adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias por tus aportes, Víctor Hugo. Y es el momento de la intervención final del panelista José Almeida Briceño. Muy buenas tardes a todos. El agradecimiento en principio por la invitación. En el caso mío, me han planteado en principio la pregunta tercera relacionada con el estado actual de las herramientas tecnológicas en nuestro notariado. En el Perú hemos estado siempre utilizando las tecnologías. Inicialmente, a partir de los 90s, los notarios ya venían utilizando herramientas tecnológicas.
Actualmente, por mandato legal, todos los oficios notariales cuentan con conexión a Internet, tienen varias aplicaciones que nos permiten inclusive comunicarnos con las entidades que registran la identificación de las personas, como el RENIEC, Migraciones. Asimismo, enviamos información a varias instituciones públicas por este medio. La ley, el decreto legislativo del notariado que data del 2008, también establece algunas obligaciones, como por ejemplo, la posibilidad de enviar los partes notariales en formato digital. Tenemos también algunos sistemas de gestión, como por ejemplo el SISNOT. Hay que rescatar este sistema porque ya lo utiliza más de 440 oficios notariales en todo el país. Otra herramienta informática que también tiene mucha importancia viene a ser la relacionada con la base centralizada, que nos permite enviar información centralizada a la unidad de inteligencia financiera, todo con el objetivo de luchar contra el lavado de activos. Ha sido un gran esfuerzo del notariado peruano desarrollarlo. La siguiente interrogante es con relación a qué debemos hacer en el futuro. ¿Cuál es el salto cualitativo, cuantitativo que podemos realizar con las nuevas herramientas tecnológicas? Bueno, en principio debemos mencionar que el notariado peruano sigue al tanto las herramientas tecnológicas que también se están realizando a nivel internacional, y tenemos claro que debemos de continuar este camino en tres ámbitos, ¿no? El primero, un cambio normativo, una nueva legislación que nos permita adecuarnos a este nuevo mundo digital, que nos permita con claridad saber cómo debemos de ejercer la función notarial en el ámbito digital. Lo segundo, tener una plataforma electrónica notarial propia, segura, que nos permita realizar una interacción con el ciudadano, pero de manera segura, con las herramientas tecnológicas que tengan el mayor estándar posible de seguridad, con un nuevo protocolo de atención, en este caso virtual, que va a ser algo distinta que la presencial. Y por otro lado, tenemos que también caminar hacia la capacitación. La capacitación tiene que ser constante y utilizando justamente el término de la brecha digital, debemos de acercarnos mucho más a los colegas y a los ciudadanos de las provincias más lejanas donde hay una dificultad para entender estas nuevas materias y explicarles cómo se debe desarrollar esta función. Por otro lado, desarrollando específicamente el tema de la plataforma electrónica notarial debe tener como eje el servicio al ciudadano y pensar en los nuevos retos inmediatos que debemos de cumplir. Por ejemplo, la constitución de empresas. La constitución de empresas en el Perú ya se puede realizar 100% digital y sin notario. Nos plantea un reto para que nosotros establezcamos una alternativa informática segura y con la validez y el desarrollo que ya tenemos los notarios. El segundo ámbito viene a ser la contratación bancaria. Debemos permitir que los ciudadanos puedan elegir al notario de su libre elección a través de sistemas informáticos que ya se ha visto, por ejemplo, en el caso de España y otros países, que ha servido para poder realizar una interacción con el ciudadano. ¿Correcto? Quiero rescatar en ese punto, con los últimos segundos que me queda, que ha habido un gran esfuerzo del notariado peruano para una nueva legislación. Y aquí quiero también encomendar a todas las notarias que puedan revisar los proyectos de ley que se han presentado ante el Congreso. En principio ha sido un esfuerzo del doctor Carlos Enrique Becerra, la presentación del primer proyecto. El segundo ha sido presentado por el doctor Hopkins a través de la Junta de Decanos, y se han mejorado muchos aspectos relacionados con la intervención del notario en el ámbito digital. Muchas gracias. Gracias, José. Tarea pendiente, revisar los proyectos de ley que están proponiendo la Comisión de Tecnologías hacia el Congreso del Perú. Es el turno de nuestro moderador para las conclusiones respectivas y su última intervención. Gracias. Yo quería invocar a todos a empezar a pensar en el futuro, justamente uno de los temas que se ha tocado acá. Fíjese, en el año 2019, en la Unión Europea, se promulgó una directiva
la directiva 1151, imagínense, antes de la pandemia, donde se establecieron, se sugería, se invocaba a los Estados miembros empezar a incorporar temas tecnológicos en sus ordenamientos jurídicos nacionales. Y es así como España, en mayo de este año, promulga la ley 11 de 2023, donde claramente incorpora los siguientes temas que yo quiero ponerles a consideración, que es en los que deberíamos estar pensando todos nosotros en el futuro próximo. Incorporan el protocolo electrónico. ¿De acuerdo? No estamos de acuerdo. Empecemos a pensarlo y a discutirlo. Índices informatizados. De alguna manera, la base de datos centralizadas es un índice informatizado. Estamos en buen camino. La sede electrónica, estos software que el Colegio Notario está creando para todos, es en el fondo sede electrónica. Las videoconferencias es una herramienta que no estamos nosotros utilizando, porque además, si le sumas a la videoconferencia la biometría con reconocimiento facial, podemos hacer una serie de actos jurídicos sencillos, poderes para los pensionistas, para las personas mayores de edad, y podemos empezar a ver cómo nos va con ese tipo de cosas, empezando de lo menos riesgoso, de lo más necesario para la sociedad. La comparecencia electrónica, tema muy polémico, por supuesto, pero ya está, la Unión Europea ya lo está planteando, o sea, nosotros en algún momento nos va a llegar, empecemos a discutirlo, empecemos a conversarlo. Y los archivos notariales digitalizados, que también es un proyecto de muchos años en el Colegio de Notarios y que hasta ahora lamentablemente no podemos lanzarlo. Eso sumado a la constitución de empresas en línea, en el cual el Perú fue pionero, no se olviden que esto tiene en el Perú con participación notarial mucho más de 15 años, y finalmente la autenticación o validación de las firmas electrónicas, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los fedatarios informáticos, señores, se los comunico, ya están avanzando en ese sentido. Y las cartas notariales electrónicas, donde entiendo hay una gran polémica sobre el tema jurisdiccional, pero hay que discutirlo. Hay gente que opina a favor, hay gente que opina en contra, notarios que opinamos a favor, otros notarios que opinan en contra, válido su posición, pero hay que discutirlo y sobre todo ir incorporando a la normativa peruana estas cosas, porque nosotros, como le he dicho, desde el año 2008, que fue la última ley, no hemos incorporado nada de estos temas a nuestra ley. Y estamos en ese sentido bastante atrasados con otras realidades. Entonces, era esta invocación, agradecerles nuevamente la participación de todos los panelistas. Gracias, doctoras. Muchas gracias, doctor José Paino. La inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas. Es el momento de hacer reconocimiento a nuestro moderador y panelistas que el día de hoy nos han acompañado.